Buenos días, soy María Isabel Monroy Castillo, soy historiadora, trabajo en el Colegio de San Luis, soy cronista de la ciudad. Yo creo que lo que me define es mi pasión por la historia y por hacer un trabajo bien hecho. Bueno, la historia es larga porque cuando decidí ingresar a la universidad, en realidad yo lo que quería estudiar era relaciones internacionales. Mi abuelo fue diplomático y a mí me gustaba mucho lo que él hacía, pero en los años en los que yo terminé la preparatoria, el desfase con el ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México era de 9 meses. Y para ingresar al Colegio de México, que era la otra institución donde se impartía la licenciatura en Relaciones Internacionales, tenía yo que esperar un año porque iban por generaciones las promociones. Entonces dije, bueno, pues ¿qué hago? 9 meses para entrar a la UNAM. Un año para entrar al Colegio de México, entonces decidí estudiar algo que me pudiera servir posteriormente en la carrera de Relaciones Internacionales y elegí Historia. Ingresé a la Universidad Iberoamericana y la verdad es que me gustó tanto la carrera que cuando llegó el tiempo de presentar el examen a la UNAM, ya no lo intenté y mucho menos en el Colegio de México. Entonces hice toda mi licenciatura en Historia en la Universidad Iberoamericana y cada vez más interesada, más contenta con lo que estaba yo descubriendo, las personas con las que estaba trabajando, los profesores que tenía. En fin, era un ambiente universitario muy agradable y para mí muy estimulante. Bueno, en realidad es una trayectoria larga porque terminé la licenciatura en 1977, inmediatamente ingresé a la maestría en Historia, pero me mudé de ciudad, llegué a vivir a San Luis en 1978 y de inmediato comencé a trabajar en el Archivo Histórico del Estado. Este se inauguró en enero de 1979, sin embargo, desde 1978, desde septiembre de 1978 que se inauguraron las instalaciones, decidí sumarme al equipo y comenzar a preparar la inauguración de la institución, así como la conformación de la institución. Fue algo que para mí resultó muy importante porque yo quería seguir con el trabajo de historia, aunque aquí en San Luis Potosí no había nada, vamos a decir, ninguna institución que tuviera la carrera de historia o ninguna institución que propiciara el desarrollo de la investigación histórica más allá de la Academia de Historia Potosina. La Academia de Historia Potosina fue fundada en 1965 y estaba dirigida por Rafael Montejano y Aguiñaga y agrupaba una serie de personas interesadas en desarrollar investigación histórica. Entre ellos estaba también Alfonso Martínez Rosales, que en ese momento era la persona que dirigía los trabajos para el Archivo Histórico del Estado. Fue nombrado oficialmente director del Archivo Histórico del Estado y me ofreció la dirección de investigación. Entonces me dice, bueno, tú puedes comenzar con esto. Sin embargo, hay que decir que cuando empezó el Archivo Histórico del Estado era una casa bellísima, con salones apropiados para guardar la documentación, la estantería requerida, pero no había un solo documento. Entonces, a partir de la inauguración del Archivo Histórico en enero de 1979, a lo que me aboqué junto con el grupo de personas que ya trabajaban en el Archivo Histórico fue encontrar dónde estaban los fondos documentales antiguos de la ciudad de San Luis Potosí. Claro, todos sabían dónde estaban, pero había que ir a las dependencias oficiales, solicitar la autorización para el traslado, realizar los inventarios, realizar el traslado y bueno, en eso se fue buena parte del año de 1979 en concentrar los fondos documentales en el Archivo Histórico del Estado. Posteriormente, Alfonso Martínez Rosales fue a terminar su doctorado, la investigación de su tesis doctoral a Sevilla y yo me quedé a cargo del Archivo Histórico como directora interina. Regresó Alfonso Martínez Rosales por un corto periodo de tiempo y después fue invitado a sumarse como profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y entonces yo ya me quedé definitivamente, bueno, primero como directora provisional y posteriormente ya como directora del Archivo Histórico del Estado. En esos años lo que se logró hacer, yo lo que decía era, tenemos que hacer el mejor archivo histórico del noreste del país. Había apoyo suficiente por parte
del gobierno del estado, por parte del Archivo General de la Nación, pero sobre todo había mucho entusiasmo local por hacer realmente un muy buen archivo. Y esto coincidió con el esfuerzo que hicieron los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila por también tener archivos históricos importantes, bien organizados y significativos. Con el paso de los años, una de las cosas que sucedió es que sí, efectivamente, el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí comenzó a ser organizado eficientemente. Había un departamento de preservación donde se desinfectaban y restauraban los documentos. Estaba el departamento de clasificación y catalogación. Bueno, sigue estando, ¿no? Siguen estando esos dos departamentos que organizaban el material para saber, pues, qué teníamos. No es lo mismo tener un montón de papeles que sabes que son viejos, pero no sabes qué hay ahí. Pero, pues, saber de qué se tratan, de qué van, todo eso, pues, es una tarea lenta, pero que al final rinde frutos. También había un departamento de reprografía, que es donde se reproducen los documentos, donde se hacían se reproducían los documentos en microfilm, que es algo que ya no se utiliza mucho hoy en día. Actualmente se digitalizan los documentos, y había un departamento de difusión. Entonces estuve trabajando en el Archivo Histórico del Estado. Finalmente fui nombrada directora y permanecí ahí hasta el año de 1995. O sea, yo entré al Archivo Histórico como asesor de investigación en 1979, posteriormente fui la directora y dejé el Archivo Histórico del Estado en 1995. Para cuando yo dejé el Archivo Histórico del Estado habíamos logrado reunir más de 85 fondos documentales en él. Y sí quiero enfatizar que desde el principio lo que se pudo hacer dentro del Archivo Histórico del Estado fue porque trabajamos en equipo. Y para mí trabajar en equipo es algo fundamental, porque así en realidad se logra mucho más, y se logra además la colaboración de distintas personas que con sus diferentes habilidades y saberes contribuyen a una tarea mayor. En mi trayectoria profesional, yo creo que el momento más importante, bueno, un momento muy importante y significativo fue cuando finalmente pude presentar la tesis doctoral. La formación de una persona académicamente actualmente sucede sin mayores sobresaltos. Se estudia la licenciatura, se estudia la maestría, se estudia el doctorado. En mi caso, realizar los estudios de maestría era un poco complicado porque pues la Universidad Autónoma de San Luis no ofrecía posgrado en Ciencias Sociales y en Humanidades. Es más, recuerdo que la primera aproximación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hacia las Ciencias Sociales y las Humanidades fue la apertura de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Sí. Y esto fue en el año de 1985. Yo fui de los maestros fundadores de esa licenciatura. Pues me dio mucho gusto, pero de todas maneras, entre Ciencias de la Comunicación y algo más cercano a la historia, pues todavía había una gran distancia. Entonces, para hacer los estudios de maestría, pues era complicado, porque aquí no había manera. Siendo directora del Archivo Histórico, propuse en la Universidad Nacional Autónoma de México que nos instalaran la posibilidad de instalar un proyecto piloto donde se impartiera el grado de maestría para un grupo de gente aquí en San Luis. Dijeron que no. La Universidad de Guadalajara también dijo que no, pero la Universidad Iberoamericana dijo que sí. Y entonces fue muy interesante porque abrieron este programa piloto tanto en San Luis Potosí como en Saltillo. Y venían los profesores de la Universidad Iberoamericana a impartir las clases al grupo de personas que estábamos interesadas en hacer la maestría en Historia, tanto en San Luis como en Saltillo. Y al cabo de 2 años, terminamos los estudios, se presentaron las tesis, y al mismo tiempo corrió paralelo el proceso de la formación del Centro de Investigaciones Históricas, que poco a poco se transformó en lo que hoy es el Colegio de San Luis. La idea de fundar el Centro de Investigaciones Históricas fue porque entre 1986 y 1992 vivimos una serie de cambios políticos continuos
en el periodo en el cual tuvimos varios gobernadores, desde Florencio Salazar Martínez, Leopoldina Ortiz Santos, Gonzalo Martínez Corvalá, Teófilo Torres Corzo y finalmente Horacio Sánchez Unzueta. Entonces los cambios eran muy frecuentes, y cuando hay un cambio frecuente en la administración pública estatal hay que presentar planes de trabajo pues cada que entra una nueva administración y entregar, hacer todo la entrega-recepción de la institución. Entonces era trabajo sumamente pesado. Y lo que yo pensé en ese momento fue, a ver, yo lo que quiero en realidad es vivir de la investigación histórica. Así como vamos, lo que veo, lo que vislumbro es que el Estado como entidad no va a sostener una institución que se dedique a las ciencias sociales y a las humanidades, o que se dedique a la investigación histórica. Entonces lo que hay que buscar es la fundación de una institución, una sociedad civil que pueda transitar hacia el gobierno federal y el gobierno federal pueda sostener este tipo de trabajo. Y así se fundó el Centro de Investigaciones Históricas en 1991, creo, y fuimos 5 los fundadores. Entre ellos estaba Rafael Montejano y Aguiñaga, que había sido, pues, era el decano en Historia en San Luis Potosí, miembro de la Academia de Historia Potosina, que trabajaba en el Archivo Histórico del Estado. El doctor Alfonso Martínez Rosales, que si bien había sido el primer director, como ya mencioné, estaba en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Estaba Tomás Calvillo, que era becario del archivo, así como Andrés de González Argüelles, que también era becario del Archivo Histórico. Tomás era egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México, y Andrés de González Argüelles era egresado del Colegio de Michoacán en Estudios Rurales. Y la quinta persona pues era yo. Pero pues éramos 5 con una idea de tener ganas de hacer una institución, pero del deseo al hecho, bueno, pues hay un gran trecho. En fin, lo interesante fue que insistiendo en el propósito, se logró concretar apoyos de distinta naturaleza. Y recuerdo muy bien al gobernador Teófilo Torres Corzo cuando le planteé la existencia del Centro de Investigaciones Históricas, que me dijo, bueno, sí te apoyo, y dio una aportación inicial para poder echar a andar los trabajos del Centro de Investigaciones Históricas, y eso fue muy importante. Posteriormente, Gonzalo Martínez Corvalá continuó apoyando, y él fue quien autorizó las becas para que la mayor parte del grupo que nos habíamos reunido para poder estudiar la maestría en Historia tuviera acceso a estos estudios. Y bueno, finalmente Horacio Sánchez Unzueta estaba muy entusiasmado con el proyecto. Él mismo en los años 70, junto con Jean Meyer y Enrique Márquez Jaramillo, había tratado de fundar el Colegio de San Luis en las instalaciones de la entonces Casa de la Cultura, pero el proyecto no cuajó, no tuvieron éxito. Entonces ahora en los 90 parecía que había una oportunidad diferente. Y de hecho, siendo yo directora del Archivo Histórico del Estado, donó un terreno para la construcción del Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí. Y me dijo, bueno, muy bien, pero tú te encargas de la ejecución de la obra. A ver, yo sabía escribir libros, yo sabía dar clases de historia, sabía escribir historia, pero en mi vida me había encargado de una obra, y mucho menos de una obra pública. Sin embargo, conté con el apoyo de un patronato que se reunió, se llamó Proconstrucción del Centro de Investigaciones Históricas, y en ellos jugaron un papel muy importante diversas personas. Por ejemplo, el arquitecto José Sendejas era el secretario, licenciado José Eduardo Coulon Macho era el tesorero, teníamos a Marta Marroquín, estaba Delia Ocaña y varias personas más de la sociedad civil que generosamente apoyaron con su leal saber y entender la construcción del Centro de Investigaciones Históricas. También quiero referir que se consiguió apoyo de la iniciativa privada.
no en dinero contante y sonante, pero sí en especie. De esa manera, Cerro San Luis donó íntegramente toda la varilla para la construcción del edificio, que es un edificio bastante grande, así como se nos donaron clavos, madera para cimbra, alambrón, mallas, casetones, bloc de concreto, en fin, materiales que pudieran hacer posible la construcción del Centro de Investigaciones Históricas. El gobierno del estado aportó un apoyo inicial y cuando se terminó ese apoyo inicial, pues se comenzó a negociar en la Ciudad de México con las distintas secretarías de Estado el recurso para poder terminar, proseguir la construcción y finalmente terminar la obra, y en este sentido la Secretaría de Educación Pública fue un apoyo muy importante, Solidaridad fue otro apoyo también muy significativo, y gracias a Dios en enero de 1997 se concluyó la obra del Centro de Investigaciones Históricas, que el día de la inauguración, que fue el 22 de enero de 1997, que fue inaugurado por el presidente Zedillo, con el secretario Miguel Limón Rojas y con el licenciado Horacio Sánchez Unzueta a la cabeza, se declaró que se denominaría la nueva institución no Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, sino el Colegio de San Luis. Y Tomás Calvillo fue designado el primer presidente de esta institución. Yo quedé como secretaria académica, y como secretaria académica mi labor fue construir académicamente la institución. Era un reto mayúsculo, pero un reto muy interesante, muy atractivo, y del que yo decía, seguro que lo tenemos que sacar y lo vamos a sacar muy bien. Y creo que así ha sido. Hoy en día la institución tiene 27 años, ya cumplió 27 años y tiene 10 programas docentes, 9 de posgrado y una licenciatura en Relaciones Internacionales. Para el establecimiento del Colegio de San Luis en realidad éramos un equipo de 3, estaba la licenciada Lidia Torre Medina Mora, Tomás Calvillo y yo, éramos así como la cabeza visible, ¿no? Entonces éramos 3, éramos 2 mujeres y un hombre. Y Andrés de González Argüelles no siguió con el proyecto, Rafael Montejano y Aguiñaga estuvo en un inicio, después salió, y Alfonso Martínez Rosales nunca participó ya en esta nueva fase del proyecto. Entonces en realidad era un proyecto nuevo. Pero déjame decirte que ciertamente desde el Archivo Histórico del Estado, siendo directora, primero llegó, un buen día llegó un muchacho, me dijo, oiga, es que yo estudié antropología en la Universidad de las Américas en Puebla, pues ya me vine a vivir a San Luis, pero no tengo trabajo. El presupuesto del Archivo Histórico era mínimo, o sea, era muy, muy reducido, y plazas, por supuesto, que no había. Entonces le dije, mira, pensando, imaginando cómo sí, no cómo no, sino cómo abrir la posibilidad para este recién egresado que tenía ganas de trabajar en investigación. Yo le dije, antropología no tiene que ser historia, porque este es el Archivo Histórico del Estado. Me dijo, sí, historia. Entonces le dije, mira, lo más que te puedo ofrecer es una beca. ¿Por qué? Porque la beca permitía que primero, no pagar impuestos, y segundo, no pesaba dentro de la nómina oficial del Estado, que el Estado no quería hacer crecer su nómina bajo ninguna circunstancia. Entonces se incorporó con una beca, y la beca era miserable porque eran 2 salarios mínimos al mes, o sea, nada. Pero de eso a nada, pues eso escogió. La segunda persona que se incorporó bajo este esquema fue precisamente Tomás Calvillo. Y así se incorporó un grupo grande de más de 10 personas que estaban dispuestas a realizar investigación histórica con una beca. Entre ellos podemos mencionar a
varios que fueron alumnos míos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como Moisés Gámez, como Sergio Cañedo Gamboa, como María Teresa Quesada. Lidia Torre inclusive también entró dentro de este esquema. Dominique Cheman, que no sé si algunos lo recuerdan, este antropólogo que trabajó tantos años con los PAMES. Heidi Cheman, su mujer, también estaba dentro de este esquema. En fin, había varios, inclusive este muchacho Aguilar que le dicen el Chiquilín, también fue becario del Archivo Histórico bajo mi administración. Y en el momento en que se abrió el Centro de Investigaciones Históricas, les dije, bueno, el cuerpo de investigación de estos becarios pesa ya mucho dentro de la estructura del archivo. Vamos a pasar todos al Centro de Investigaciones Históricas y van a tener que negociar sus proyectos para conseguir recursos externos para autofinanciarse. Y cuando se abrió el Colegio de San Luis, les dije, bueno, muy bien, es tiempo ya de movernos al Colegio de San Luis. Entre este grupo de becarios también estaba Inocencio Noyola. Prácticamente el grupo completo decidió sumarse al Colegio de San Luis. Hubo algunos que no lo hicieron. El propio Inocencio Noyola no se quiso ir. Dijo, bueno, pues esos son sueños guajiros que tiene usted y eso no va a funcionar nunca. Dije, sí va a funcionar, vas a ver, tú verás que sí va a funcionar. Dominique Cheman tampoco, pero los demás pasaron al nuevo Colegio de San Luis. Claro, teníamos la maestría en Historia terminada de esta promoción particular que hizo la Universidad Iberoamericana, pero había que seguir con los doctorados y pues empezaron a salir al extranjero los profesores investigadores. Por ejemplo, Ramón Alejandro Montoya y María Elena Ferrer se fueron a Canadá, Sergio Alejandro Cañedo Gamboa se fue a la Universidad de San Diego en California, Moisés Gámez se fue a la Universidad de Barcelona y así comenzaron a salir los investigadores y nosotros a tratar de construir pues académicamente la institución, lo cual no era sencillo pero posible. Y echamos a andar desde el inicio una maestría en historia. Habíamos empezado con talleres de historia regional porque también en el año de 1992 la Secretaría de Educación Pública abrió una convocatoria para la elaboración de los libros de texto de primaria abierta pues a quien quisiera concursar, ¿no? Y yo decidí formar un equipo e inscribirnos para hacer el libro de Historia y Geografía de tercer año de primaria, que es el único año en el que los niños ven la historia de su entidad. O sea, Historia y Geografía de San Luis Potosí, no vayan a creer que de otro lugar. Y fue una tarea muy compleja, pero de enorme satisfacción. Había que entregar el original con características muy específicas en un muy corto espacio de tiempo. Era muy caro hacerlo, pero bueno, conseguí el financiamiento, conseguí el equipo, presentamos la propuesta y ganamos. Entonces eso fue realmente una gran satisfacción también. El nuevo libro tenía una nueva propuesta pedagógica y para poder capacitar a los maestros empezamos a hacer talleres de historia regional que se dieron en las distintas regiones del estado, pero empezó uno en el Centro de Investigaciones Históricas, que se repitió hubo varias ediciones de ese taller. Decidimos abrir la primera generación de maestría en historia. No teníamos todos los profesores, pero al mismo tiempo tuvimos el apoyo tanto de los profesores de la Iberoamericana como de los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que con gran generosidad se sumaron al esfuerzo y nos ayudaron con la primera y segunda generación fundamentalmente, mientras nosotros nos encarrilábamos y obteníamos los grados necesarios para poder seguir impartiendo la docencia. Entonces, yo
tenía que hacer un doctorado y escogí hacer un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, cortamente conocido como CIESAS, en la Unidad Occidente, que es la que está en Guadalajara, que era lo que me quedaba más cerca de San Luis Potosí, que la Ciudad de México. Además, en ese entonces tenía yo 3 hijas de corta edad que tampoco podía yo irme por largas temporadas y dejarlas solas. Entonces, a marchas forzadas y con un gran esfuerzo, pues entre atender las niñas, llevar la institución, estudiar y sacar el doctorado, fue una etapa muy pesada, pero muy bonita y que rindió muchos frutos. Y finalmente, cuando entregué la tesis de doctorado y pude titularme, se me quitó un gran peso de encima, porque dije, ahora sí, ya. Por la parte de la formación académica quedó listo, pues de ahí en adelante a seguir realizando investigación histórica, a seguir sosteniendo la institución académicamente. Después de la maestría en Historia se abrió la licenciatura en Relaciones Internacionales, abrimos también una maestría en Administración Pública, que actualmente es la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Se abrió posteriormente una maestría en Antropología. Años más tarde comenzaron los estudios literarios, se abrió una maestría en Literatura Hispanoamericana. Y después empezaron los doctorados, un doctorado en Ciencias Sociales, un doctorado en Historia, un doctorado en Antropología y un doctorado en Literatura Hispánica. En fin, esos son los 10 programas docentes que actualmente cuenta el Colegio de San Luis, ¿no? Y en el año 2007 Tomás Calvillo terminó su presidencia y yo decidí que ahora sí, yo quería estar al frente del Colegio de San Luis y llevarlo a un siguiente estadio. Y eso fue lo que hice, me postulé, obtuve la presidencia del Colegio de San Luis en 2007, fui presidenta durante 10 años, hasta 2017, en los cuales lo que hice fue procurar crecer la infraestructura que era necesaria y fortalecer sobre todo los programas docentes y los programas de investigación. Conseguir plazas de los investigadores no era fácil y al principio, cuando teníamos plazas, convencer a investigadores ya formados que vinieran a vivir a San Luis estuvo muy difícil. Nadie quería salirse de la Ciudad de México. Entonces venían, estaban una corta temporada y después se regresaban. Bueno, pues ni modo, o sea, así estaba el asunto y a mí me quedó claro que esto tendría que crecer con personas fundamentalmente originarias del Estado. Actualmente hay cerca de 60 profesores investigadores, muchos son de San Luis, otros vienen de otras partes, pero lo que estamos formando son generaciones de científicos sociales jóvenes, tanto del Estado como procedentes de otras partes del país y también del extranjero. Hemos tenido estudiantes africanos, estudiantes cubanos, estudiantes sudamericanos y en realidad el resultado, puedo decir yo que es un resultado positivo. Bueno, actualmente trabajo en una línea de investigación que se denomina historia interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque yo pienso o estoy convencida, no es que pienso, estoy convencida de que el diálogo entre los diferentes saberes, entre las diferentes disciplinas es fundamental para el avance del conocimiento histórico. Y en ese sentido, bueno, pues también me obliga a estudiar los problemas históricos desde distintas perspectivas y eso siempre abre la perspectiva de una persona. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Actualmente estoy trabajando un proyecto que habla sobre historia, identidad y patrimonio, San Luis Potosí, siglo XVII a siglo XXI. Es un amplio espacio de tiempo, pero eso me permite abordar distintas temáticas, como ya dije, desde distintos ángulos de observación y es un resultado pues, extraordinariamente rico. Las publicaciones es todo un tema. Mira, una cosa es investigar y escribir un libro y otra cosa muy distinta es publicarlo y la tercera, más diferente, es distribuirlo. Bueno,
Actualmente tengo más de 40 libros publicados y cada libro tiene una historia particular. No es precisamente que yo diga, bueno, voy a escribir sobre esto y como todo vaya sobre rieles y se desarrolle perfectamente bien. No, siempre hay sobresaltos, siempre hay dificultades que resolver, pero mientras sean dentro del campo de la investigación, es sencillo porque es un campo que uno domina, ¿no? Sí le costará más trabajo, menos trabajo, pero al fin y al cabo lo puede sacar. Diferente es conseguir, por ejemplo, los recursos para las publicaciones. Eso es harina de otro costal completamente. Pero en realidad son textos todos muy apreciados y he escrito libros sobre cualquier cantidad de temas, la mayor parte de ellos relacionados con la ciudad de San Luis Potosí. El primer texto que publiqué fueron la guía de las actas de Cabildo de la Ciudad de México 1601-1610 y el segundo, la guía de las actas de Cabildo de la Ciudad de México 1611-1620, es decir, siglo XVII, Ciudad de México, porque era lo que había trabajado hasta el momento que llegó a San Luis. Después publiqué un texto denominado Pueblos, Misiones y Presidios de la Intendencia de San Luis Potosí, que es fundamentalmente una estadística que encontré dentro del Archivo Histórico del Estado sobre la Intendencia de San Luis Potosí. No está completa, pero la información que arrojaba la estadística es una información valiosa. Y después, bueno, pues he trabajado infinidad de cosas. Uno de los textos que lleva 3 ediciones hasta ahorita y que me gusta son las memorias de Pedro Antonio Santos. Pedro Antonio Santos, porque que es el padre de Pedro Antonio Santos, que fue el mártir de la Revolución. Es el texto que escribe su padre sobre su hijo, o sea, el texto que escribe Pedro Antonio Santos sobre su hijo Pedro Antonio de los Santos Rivera. Y es un libro que va de 1885 más o menos a 1913, que es cuando muere Pedro Antonio de los Santos. Y es muy interesante porque explica todo el final del periodo porfirista y los inicios de la Revolución Maderista, en la que participó activamente Pedro Antonio. Pero, a ver, ¿cómo le haces para saber que las memorias, o sea, el manuscrito que te entregan es real o no es real? O sea, que está inventado o que es verdadero. Bueno, pues para eso hay que hacer todo un ejercicio muy cuidadoso de crítica de fuentes y hay que cruzar la información que contiene el manuscrito con la información que está en las fuentes documentales. Y eso pues se toma su tiempo. Ese manuscrito se lo pedí yo a Leopoldino Ortiz Santos, siendo el gobernador del estado, porque leí en don Primo Feliciano Velázquez una referencia a esas memorias. Entonces pregunté, oiga, licenciado, ¿qué no tendrán en la familia las memorias de su abuelo? Pues resultó que sí. Entonces las tenía un primo que vivía en Tampico, vino el primo con las memorias, entonces yo le dije, ¿me las puedo llevar? Y me dijo, no, absolutamente no, le traje una copia Xerox, y en esos años las copias Xerox eran realmente muy costosas, entonces las agradecí, pero yo necesitaba comparar lo que decían las copias con lo que decía el manuscrito original. Finalmente me dejaron hacer la comparación, claro, no me lo llevé, pero lo pude trabajar y después pues empezar a buscar en el archivo la documentación que permitiera decir si lo que había en ese manuscrito era real o no. Y la verdad es que la correspondencia con las fuentes documentales existentes era correcta. Entonces, de esa manera se publicó las memorias de Pedro Antonio Santos. También puedo decirte que el libro de tercero de primaria estuvo en uso muchos años y tiene, creo que son 3 ediciones y como 15 reimpresiones, es decir, y cada reimpresión era como de 78,000 ejemplares. Es un libro que tuvo una gran difusión y que aún hoy en día en algunas primarias todavía me dicen, miren, aquí tenemos el libro guardado, porque nos gustó mucho.
Entonces, lo cual pues yo agradezco. Y el propósito era en el libro de texto presentar la historia y la geografía del estado de una manera cercana y amigable para los niños. Los niños de tercero de primaria empiezan a formar el pensamiento abstracto en esos años, y si uno les explica desde eventos que son próximos a ellos el proceso histórico, lo comprenden muy bien. Entonces, bueno, pues fue un libro que a mí me dio mucho gusto que se pudiera hacer, que se publicara durante tantos años. También hicimos posteriormente el libro de Historia y Geografía para tercer año de secundaria. Parece nada más tuvo una edición. Entre los muchos otros libros que he escrito, puedo mencionar el de los extranjeros en San Luis, que va de 1821 a 1845, cuya información está basada fundamentalmente en mi tesis de doctorado, y que es muy interesante porque ¿quiénes son los extranjeros? O sea, ¿a partir de qué se define un extranjero? Sobre todo en 1821, que es el año de la independencia. Entonces es muy interesante ver cómo los mexicanos se definen a sí mismos y cómo comienzan a diferenciarse, por ejemplo, de los españoles que durante tantos años habían vivido entre ellos. Muy interesante, y cómo empiezan a identificar a los que pertenecen a otras naciones. Entonces, el caso es que es un libro que se llama Sueños, Tentativas y Posibilidades, los extranjeros en San Luis Potosí 1821-1845, donde hablo de norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes, otros latinoamericanos y otros europeos. Y lo termino en el año de 1845, porque el año de 1846 es el año que tenemos la guerra con los Estados Unidos. El conflicto duró 1846-1848, y a partir de 1846 comienzan a ingresar muchos angloamericanos, como les decían en aquel momento, a México, y entonces ya el abanico de extranjeros que ingresa a San Luis Potosí se abre exponencialmente, y no hay un modo seguro de seguirles la pista. ¿Por qué? Porque entran con el ejército invasor. Claro, San Luis Potosí nunca fue ocupada por el ejército norteamericano, pero sí hubo mucho ingreso de norteamericanos o angloamericanos a San Luis Potosí en esos años, que estuvieron por un corto periodo de tiempo y después se fueron. Entonces dije, bueno, como parteaguas, la guerra México-Estados Unidos está bien. Entonces, 1821-1845. Y bueno, otros muchos libros que han salido. El último que salió es el de San Luis Potosí, 430 años, la historia mínima del municipio, publicada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que salió de la prensa en octubre del año pasado, octubre de 2023, y es un libro profusamente ilustrado con espléndidas fotografías de Eduardo Mead. Y bueno, pues actualmente estoy preparando otros libros, uno precisamente sobre el ayuntamiento. ¿Qué pasa con el Ayuntamiento de San Luis entre 1780 y 1830? Es un periodo muy interesante porque en 1786-87 comienza la Intendencia de San Luis, que lleva a San Luis a ser la intendencia más grande del Virreinato de la Nueva España, que abarcaba los actuales estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas. Entonces era una jurisdicción inmensa. ¿Y cómo le hacen para gobernarla desde San Luis Potosí? Pues si aquello está lejísimos. O sea, poder recorrer la intendencia era pues realmente muy difícil para el intendente nombrado en la ciudad de San Luis Potosí. Pero se introducen muchos cambios en la organización política en San Luis Potosí, y bueno, a ver cómo reaccionó el ayuntamiento ante eso. Después tenemos el periodo de la independencia, 1810-1821, ¿qué hizo el ayuntamiento en ese momento? Luego tenemos la declaración de independencia, el triunvirato, el primer imperio y la República Federal, que se establece en 1824. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento de San Luis? O sea, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo contribuye o no contribuye dentro de esta temporada de cambios profundos? Eso es lo que estoy trabajando actualmente. Primero, lo que quieran lograr se puede.
pero trabajen por ello. Trabajen con constancia, no suelten el dedo, no quiten el dedo del renglón, no suelten la pluma y sigan. Insistan, 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 si eso es lo que realmente tienen ganas de hacer, lo que sea, pero lo que quieran hacer, háganlo con muchas ganas y de la mejor manera posible. Eso sería fundamentalmente. Ay, no, por supuesto que no. O sea, yo ni siquiera pensaba que iba a ser algún día posgrado en historia. O sea, para mí era una posibilidad fuera de mis posibilidades. Pero se pudo, y se pudo, y se pudo, y se pudo, y se ha logrado, ¿no? Entonces, por eso les digo, lo que quieran lograr lo pueden lograr, pero hay que trabajar por ello y trabajar sin descanso y con excelencia. O sea, aunque sea una tarea pequeñita, háganla muy bien, háganla lo mejor que puedan.